política que está componiendo Lilita Carrió. Le estamos dando una mano acá en la ciudad. Así que mientras esperamos unos minutos que llegue Lilita, los dejo con Coti y Giovanni. Bueno, muchísimas gracias. Estas presentaciones del libro Humanismo y Libertad, creación de Lilita Carrió, lo venimos haciendo en varios lugares. Y bueno, voy a hablar hasta que llegue Lilita, así que lo voy a entretener un poco contándole del libro. La verdad que le digo, este libro, que he visto la gran cantidad de personas que lo han comprado, es un libro que no se puede leer de corrido, como decía mi madre. Es un libro para analizar, para pasar una página y volver de nuevo, porque tiene un pensamiento muy profundo. Y cuando vamos a hacer la presentación en el Centro Cultural Recoleta, me acuerdo que Lilita me regala el libro y me dice saltear el primer capítulo porque tiene que ver con el desarrollo que hace ella de lo que llama filosofía mística. Y uno que es curioso, lo que primero quería saber qué decía el primer capítulo, que me había dicho que había que saltearlo. Y la verdad que es el capítulo, si uno profundiza, más interesante de todo el libro, porque si uno entiende ese proceso, entiende a Carrió. Creo que este libro es muy bueno para entender a Carrió. Creo que seguramente ustedes también han escuchado o repetido, cuando uno lo ve a Carrió en la tele o lo ve en los debates en el Congreso Nacional, suele decir: es demasiado elevado el nivel, no lo entiendo a Carrió. Y eso lo dicen ustedes que están de acuerdo con Carrió, pero hay muchos que lo dicen: no lo entiendo, por decir no estoy de acuerdo, y no tienen argumento para no estar de acuerdo, salvo desnudar sus posturas, que suelen ser no muy cercanas a la dignidad humana. Es decir, entonces, lo que tiene Carrió es la permanente interpelación al cinismo y la hipocresía de la política. Y este libro es una herramienta fundamental para entenderlo. Y uno puede estar de acuerdo, puede seguir estando de acuerdo o no, digo, pero lo puede entender a partir de esta lectura. Ella habla en algunos capítulos sobre la necesidad de poder decirle a la gente toda la verdad a partir de esta postura ética que tiene, y considera a la política como una parte más de las cosas que a nosotros nos suceden en la vida. No aparece disociada la política de lo que nos sucede en la vida, y entonces se asienta en esta postura ética y desarrolla su pensamiento a partir de eso. El libro lo explica muy bien, porque no se está de acuerdo con la ética de la conveniencia, por ejemplo, ¿no? Donde todo se justifica a partir de las correlaciones de fuerzas, y todo se justifica aún lo más perverso, diciendo que cambiar no se puede y por lo tanto hay que adaptarse. Y esa adaptación permanente de los líderes políticos y sociales y empresariales lleva a una cultura muy instalada en la Argentina, por ejemplo, para contrarrestar el tema de la corrupción, con esta consigna muy conocida en la provincia de Buenos Aires desde hace algunas décadas, que es el roban pero hace, propagandizado por la gente de Duarte. No pueden argumentar que no se roba, pero lo justifican diciendo, bueno, algo hacen. Y eso se instala como cultura y se lleva a todos los
sectores de la sociedad. Bueno, este libro interpela al Roba hace y se opone a esta postura oportunista de justificar aún las propias aberraciones de la sociedad, y lo interpela. Y esa interpelación lleva a la necesidad de plantearle a las personas que no quieren una sociedad donde haya injusticia, que no quieren ver que la corrupción enquistada en el Estado se derrame en toda la sociedad y que vaya degradando las estructuras de la sociedad, incluida la familia, y que quieren oponerse y dicen, así no se puede seguir. Cada hecho que sucede de corrupción, por ejemplo, dicen, así no se puede seguir. Pero no dan el paso al frente para decir, yo le pongo el cuerpo a la conciencia. Dice, tiene conciencia de que está mal las cosas, pero no se da el paso al frente para ponerle el cuerpo a la conciencia, como dice Carrió. El libro da argumentos. El libro da argumentos desde dónde viene este pensamiento de Carrió, absolutamente humanista, rescatando ese humanismo desde siempre y tratando de ponerlo como salida sin lugar a duda para un bienestar de la sociedad. Y se pone desde un lugar no ideologizado y debate con las posturas ideológicas. Es más, las interpela, y yo creo que es muy fuerte cuando dice que en nombre de las ideologías se hicieron las barbaridades más aberrantes de la historia de la humanidad, como el fascismo en Alemania, como el estalinismo en Rusia. Es decir, desde distintas ideologías se hicieron las barbaridades más tremendas que sufrió la humanidad en los últimos años. Y eso le da una visión de ponerse por fuera de las ideologías dominantes, diciendo también que es parte de un proceso histórico que fue estudiado por Carrió y que lo puede sistematizar en este libro, diciendo de que en realidad nosotros estamos en un marco donde lo que predomina es la cultura judea-cristiana y que dio dos emergentes muy importantes de búsqueda de objetivos humanistas, objetivos muy nobles, que fue el liberalismo y el marxismo. Y ahí es una provocación. ¿Cómo puede ser que dos vertientes absolutamente contrapuestas aparezcan como el pensamiento más liberador de la humanidad? Y ella lo dice, lo escribe y lo explica. Yo no le voy a dar la explicación, ellos tienen que leer el libro, pues si no, le estaría contando. Pero me parece fascinante que alguien con el nivel de liderazgo de Carrió diga esto públicamente y lo pueda escribir, porque seguramente desde los distintos lugares lo verán como una gran herejía. Pero eso me parece que es impresionante. Ahí llegó Gary. Yo siempre comento cosas de la intimidad. Me regaló una crema para la cara porque dice que tenía la piel muy grasosa. Y aparte para los ojos también me lo trajo de Estados Unidos. De Miami. Tiene una líder que se preocupe por estas cosas de las personas, ¿no? Después dicen... No, cuida. Bueno,
Yo le estaba contando un poco mi visión del libro. Iba por el lado de la provocación de esta idea de decir que el liberalismo y el marxismo eran emergentes de una cultura judeocristiana, y que a mí me parece que es una gran provocación que interpela para poder desandar el camino de las ideologías que tanto mal ha hecho a la humanidad. Y busca un nuevo pensamiento, que me parece que es lo más importante de humanismo y libertad. Este nuevo pensamiento anclado en las nuevas necesidades que tenemos como humanidad. Y creo que eso es lo más interesante, porque no está criticando solamente, la mirada crítica como interpelación de lo obvio, no como una crítica despiadada sobre algo, sino interpelando, y también interpelando a las personas de buen corazón que quieren hacer algo o que están dispuestas a acompañar el proceso de cambio que se necesita para tener un pensamiento liberador. Y por último, para aprovechar el tiempo, el libro también trae un mecanismo de pensamiento que a mí me parece que es muy importante, que es asumir la importancia que tiene lo diverso del pensamiento, inclusive las contradicciones en los debates, para de ahí sacar nuevas formas de pensar que sean mucho más profundas de las que teníamos. El libro, y Carrió lo identifica como una mirada y un pensamiento paradojal, que para mí son las contradicciones. Pero fíjese que muchos utilizan las contradicciones o la paradoja para no definirse como un pensamiento ambiguo, oportunista. Carrió no. Carrió le pone signo a esas contradicciones, es decir, le da la dinámica hacia dónde debería ir, y en caso que no vaya hacia allá, ¿por qué está mal? Es decir, que busca en un pensamiento muy profundo de lo que sería la paradoja en busca de la verdad y no de la ambigüedad. Y creo que eso también es parte de estos libros, donde después de la caída del muro de Berlín y acontecimientos que sucedieron, empezó toda una literatura alrededor de lo ambiguo. Como no había signo y había confusión, todo para quedar bien decían esto está bien y esto otro también está bien. Carrió explica que hay cosas que son paradojales o contradictorias, pero le pone un signo. Y yo creo que lo más interesante del libro es que explica a Carrió. Leer el libro es escuchar a Carrió, es conversar con Carrió, tal cual es Carrió. Bahía Blanca, y más acompañando las presentaciones de este libro, que es maravilloso. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Campagnoli. ¿Se escucha? Primero quiero agradecerles, sé que muchos de ustedes han firmado la petición para que restituyan a mi hermano, que está Campagnoli, en su cargo, así que quiero agradecerles eso. Pero no solamente quiero agradecerles eso, perdón. ¿Dónde está la lista para firmar? En internet, bueno, hay gente que ha juntado planillas, hay gente que ha dedicado, hay gente que ha dedicado su tiempo a juntar firmas, yo se los quiero agradecer especialmente, pero también les quiero pedir algo más hoy. Hoy, a partir de la semana pasada, el aparato K ha desatado una campaña feroz para desprestigiar a mi hermano, este fiscal que hoy acusan, cual que en el 2003 llevaron como secretario de Seguridad en el gobierno de Néstor Kirchner con el doctor Quantini y Gustavo Vélez. Fiscal que hoy acusan y denostan es al que hace 2 años el procurador anterior, González Huarcalde, creó una Secretaría de Investigaciones Penales que en 3 meses descubrió el autor de 1.200 causas que estaban archivadas. Este fiscal que hoy acusan es el que el año pasado la procuradora Gil Carbó le encargó que investigara la desaparición del testigo Alfonso Severo
que desapareció, que era testigo clave del crimen de Mariano Ferreira y que desapareció en la ciudad de Avellaneda, siendo el secuestro extorsivo un delito federal. Ahí no importó que el fiscal fuera un fiscal de la calle del barrio de Saavedra. Hoy parece que todo eso es un pecado, que él haya investigado el poder desde una fiscalía llana como es la Fiscalía de Saavedra. Por eso les pido que presten atención, que no sean funcionales al aparato K, que hoy está buscando denostar, tergiversando cosas, inventando causas, y que el miércoles 18, desde el lugar donde estén, aquellos que estén en Buenos Aires, marchen contra la impunidad. ¿Sí? Tenemos que sacudirnos, tenemos que militar por la República. Hoy nuestro país está viviendo un atropello al Poder Judicial, y el Poder Judicial es la última garantía del sistema republicano. Tenemos que sacudirnos de nuestra comodidad, tenemos que militar por la República. Como bien dijo Carrió, que no me acuerdo si lo dijo hoy, pero lo dice siempre, la libertad es un trabajo, la libertad hay que conquistarla y hay que mantenerla, y se la defiende todos los días, no solamente en tiempos de bonanza. En tiempos de bonanza mucho más. Entonces, bueno, eso les quiero pedir, que el miércoles 18 de junio difundan que a las 7 de la tarde, en cualquier lugar del país, vamos a estar militando a favor de la República, en contra de la impunidad, porque la corrupción mata, lo hemos comprobado, y no queremos que siga ocurriendo. Perdón, Sí. permiso. Había gente que preguntaba cuál era la página de internet. La página de internet es change.org/elfiscal. Entran ahí y ahí sale la petición para poder firmar a favor del fiscal. change.org/elfiscal. Bueno, así que vuelvo a agradecerles en nombre de mi hermano, de su familia y en el nombre propio, pero sobre todo en nombre de la República, porque como digo siempre, esto no es por un fiscal, esto es por todos nosotros, esto es por la República, y así tenemos que entenderlo. Bueno, porque ustedes han venido a escuchar a Lilita, así que no los voy a aburrir hablándoles yo. Aparte, Toti siempre es tan claro y tan extenso, virtuosamente, ¿no? Hablando del libro que está casi todo dicho. Pero exactamente, el año pasado, en agosto del año pasado, entiendan los gallegos. Bueno, y esto también. Bueno, no vine vestida de pollera porque Lilita siempre me dice que parezco un rugby, porque siempre estoy de pantalones, familia de rugby, entonces... Bueno, entonces le quería contar, ¿no? El libro es apasionante, no es un libro ni de política, pero habla de política, ni es un libro religioso, aunque toca la religión, pero es un libro que apasionante, cómo analiza la condición del ser humano, ¿no? Y debo confesar algo, ¿no? Yo como católica practicante, en 50 años que debo llevar como católica, jamás pude interpretar la Biblia como tan claramente una agnóstica que hace 10 años que es católica me lo puedo explicar en este libro, ¿no? Realmente es un acercamiento al texto, a la palabra, que es un abordaje que mi iglesia nunca me lo hizo ver así, ¿no? Mi párroco por lo menos nunca me lo hizo ver así, y realmente es muy enriquecedor. Pero Lilita plantea algo ahí, es muy interesante, ¿no? Ella dice que ante tantas incertezas solo tenemos la certeza de que nacemos y de que morimos. Pero en el medio de esos dos momentos no hay determinismo, hay un sinnúmero de posibilidades. Y ahí es donde juega nuestro libre albedrío, ahí es donde juega esa conciencia, ese soplo que el Creador nos puso en el momento que nos creó, valga la redundancia, y que es esa ley interior que tenemos, que nos lleva a obrar el bien, que nos indica el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Pero la libertad es eso, ¿no? Es poder obedecer en libertad a la ley, que la ley nos ordena. En el caos no hay libertad. Hay libertad en el orden, donde vos sabés cuál es tu límite y vos sabés en qué marco te debes mover, y ahí sos libre. Y no es una libertad concebida como la libertad del placer, yo diría que es una libertad responsable. Y por eso me gusta tanto el capítulo del mundo griego, ¿no? Donde Carrió transcribe, para aquellos que no lo hayan leído, el libro de Cristón de Platón, donde Platón cuenta cuando Sócrates, que es condenado con una sentencia injusta a beber la cicuta cuando el último barco vuelva a entrar al puerto de Atenas, al puerto del Pireo, su amigo Critón, que era un adinerado y un seguidor, discípulo de Sócrates, intenta convencerlo de que no beba la cicuta, que él tiene dinero, que él puede sobornar al carcelero para que él pueda huir, ir a otras tierras y en otras tierras seguir enseñando lo que él siempre enseñó. Y Sócrates, con una
dialecta perfecta que está narrada ahí textualmente en el libro, hace un juego figurativo de diálogo con las leyes, y en las cuales las leyes lo interpelan y dicen: Sócrates, vos vas a incumplir una ley, vos que siempre estuviste orgulloso de las leyes de Atenas, de lo que es la polis, vos que siempre enseñaste la virtud del cumplimiento del deber y de la ley, vos vas a incumplir la ley. Y ahí Sócrates le hace ver a Critón que no importa vivir, lo importante es vivir bien. Y que la ley que siempre promulgó y promovió para su respeto, que porque hoy le sea adversa, él no puede incumplirla. ¿Qué sería de él si él fuera a otras tierras a enseñar lo que siempre enseñó y enseñara que él no la cumplió? Que cuando la ley le fue contraria, él no la cumplió. Es la ética del cumplimiento de la ley, lo de Sócrates, ¿no? Sócrates dice que su razón lo lleva a lograr justo. Y ese obrar justo es el cumplimiento de la ley. Y hay otro ejemplo en el libro de una tragedia griega que se llama Antígona. Antígona es la hermana de Polinices, que es condenado por su tío Creonte, el rey Creonte, a no ser enterrado, porque se había levantado contra su tío, Polinices. Y Antígona entiende que se está violando una ley natural, porque en Grecia se concebía que todos los cuerpos que no eran enterrados eran almas que pagaban todo el tiempo, estaban insepultas, estaban todo el tiempo circulando con su alma en pena, ¿no? Entonces Antígona se levanta contra su rey, contra su tío, apegándose al cumplimiento del derecho natural, del derecho divino, y sabe que en esto le va a ir la vida, pero no le importa, como no le importó a Sócrates. Ellos ponen su vida en favor de la virtud republicana, de lo que corresponde, del respeto a la ley, del respeto a la cosa pública, esa construcción griega que el mundo occidental ha heredado. Entonces me parece tan importante que en el momento que está viviendo la Argentina, ¿no?, donde las conductas van cambiando la cultura y donde necesitamos cambiar la cultura del roban pero hacen, y de empezar a valorar esta virtud republicana, este respeto a las instituciones, este fortalecimiento de las instituciones, a la división de poderes. Entonces me parece muy importante que la lectura de este libro, que no solamente es muy ameno y es un repaso por toda la historia de la salvación, inclusive por autores del medioevo, sino que nos forma en este concepto de la virtud republicana. Y creo que formando esas conductas que van a cambiar la cultura, y que vamos a poder llegar a esa república prometida, esa tierra prometida que tenemos cerca y que esperamos poder alcanzar nuevamente. Nada más. Muchas gracias. Miren, el libro se llama Libertad y Humanismo, producto del 1,8. Es el fruto del 1,8 y en realidad un grupo de alumnos, como me habían cerrado las puertas del Instituto Ana Arendt, que quedaba ahí, ahora tengo un local mucho más lindo, viste que Dios te quita las cosas para esto. Entonces decidieron alquilar un pequeño lugar en la sociedad científica, y yo empecé al año siguiente a dar un curso que se llamaba Humanismo y Libertad. ¿Qué duende lo copió? Se llamaba Humanismo y Barbarie. Yo tengo que tener cuidado yo, porque si no, él no sabía de qué iba a ser, pero copia, igual que Ingreso Ciudadano, el peligro. Y entonces me pareció, yo ya estaba liberada de las responsabilidades políticas partidarias, además nadie se quería poner al lado mío, en ese caso una foto, era terrible. Hasta la coalición cívica estaba en fila para que no haya nadie al lado, salvo la capa. Y me permitió esa libertad que significa hablar de las cosas en que yo creo y pienso. Ustedes saben que he sido muchos años profesora universitaria, sin las restricciones que me imponía el discurso político tradicional,
sin que los míos me recriminaran absolutamente nada, de por qué hablas de religión, bueno, ahora todos hablan de religión, ¿vieron? Porque está de moda. Después que vino el Papa, todos son católicos, es una cosa impresionante. Yo cuando, escuché, fue muy gracioso, cuando el Papa fue elegido, yo entré en un estado, porque yo le había dicho al Papa ya lo mismo que iba a ser Papa. Pero no pienso ir hasta que no le dé la Eucaristía a todo y a Roma, al patio, no lo voy a ver de Papa, yo lo conozco a Bergoglio. Y entonces cuando entro en un velorio a la Cámara de Diputados, yo creo que vos estabas en un velorio el Frente para la Victoria. Entonces yo me acerco al presidente y le digo, che, pero escuchame una cosa, vos antes que peronistas sos católicos, hagan un documento, no hicieron la pausa y ahora están todos en Roma. Esa es la Argentina. Bueno, y entonces yo no tenía más esas restricciones de pensamiento y quise escribir sobre la gran cuestión argentina, que es la cuestión de la libertad. Yo tengo una formación griega, no tengo formación cristiana, no tengo formación, sí, tengo formación normalista y obviamente judío-cristiana, pero no he sido agnóstica. Hasta los 37, 38 años. Así que mi visión del mundo es occidental, es griega, es latina, finalmente es existencialista, pero más del lado de Sartre, ¿está? Que de Verdaguer y otros, es decir, existencialista cristiano. Y de allí, después de mi conversión, yo recién, a pesar de haber dado en la universidad varias de estas cosas, que están acá, recién acoplo el conocimiento del mundo de la palabra, de la Torá. Sobre todo, este libro está lleno de Biblia judía. No tiene tanto de Cristo, me parece que todos tenemos, sino más de la profunda antigüedad, de lo más antiguo del territorio de la palabra, del territorio de la Torá. Para entender qué es la libertad, dónde había nacido la libertad, qué era la libertad y qué nos pasaba. En el fondo, todo pensamiento y toda existencia está ligada a su contexto. Y como siempre, yo me sentí esclava en este país. ¿Está? Esclava del mandamás del turno y sobre todo, yo me sentí siempre muy esclava de la mediocridad. De la mediocridad en la universidad, de la mediocridad en el colegio, de la mediocridad en el parlamento, de la mediocridad en la universidad, que era terrible, terrible. Miren que yo era consejera superior, yo sentía esa, siempre había sentido esa opresión, que después en la política me di cuenta que vivimos en la opresión de la esclavitud y la mediocridad, que nos llevó a la degradación corrupta. Pero que estamos cómodos, como que la condición de esclavitud, por lo menos hasta ahora, es la más fácil de ver, porque es una esclavitud simbólica. Es cómoda en el sentido de que nos inhibe de trabajar por la libertad. Es decir, que nosotros podemos criticar, estoy hablando acá todas clases medias, que yo era esto hasta los 40, se imaginan a mí, yo creo que a mi tío me metió en la política la muerte de mi padre, porque yo cada vez que entro al Parlamento quiero salir corriendo, igual me divierto. Pero me voy enseguida para mi casa, eso que me critican es cierto, yo trabajo en mi casa, porque si yo trabajo ahí me muero. Yo tengo que andar entre las ollas, entre los libros, entre las cosas, la gente viva. Y entonces empecé a dar este curso. Este curso también animó a un curso que di a los chicos que empezaron a comandar el movimiento que salió a las calles en septiembre, en octubre, y también fue la fuente del movimiento humanista de resistencia que creamos un mes después del 1,8, porque yo me di cuenta que lo que venía era la resistencia, que el cambio de la legitimidad no podía venir ni por el Parlamento, sino que después de la gran macana que se había mandado, en realidad, la mayoría de la sociedad argentina, lo único que podía cambiar esta situación y no terminar en una dictadura terrible era cambiar la legitimidad en las calles pacíficamente y no violentamente. Entonces este fue también el manual de instrucción, la salida de Egipto. Entonces yo les mostré una estrategia, cómo salió un pueblo. Y un poco esto fue la no violencia, etc. Este es el libro. ¿Qué es el Renacimiento? Para que todos entendamos en su momento, el siglo XV, que empieza con el Renacimiento en Italia, con la conquista de América, es el primer acto moderno del Imperio Español. En realidad, ¿qué es la modernidad o el Renacimiento? Un renacer de algunas ideas antiguas.
Es decir, ver lo moderno como lo opuesto al antiguo es uno de los errores más grandes. Porque en realidad la modernidad que nace en el Renacimiento se llama Renacimiento porque es el renacer de ideas antiguas, de la antigüedad. Y entonces todo Renacimiento es un volver atrás. Es un volver atrás, es decir, a volver al origen. Esto es lo que dice el autor, que cuando estamos confundidos volvamos a los griegos. ¿Qué quiero decir? Hay una matriz muy clara en la humanidad, que podríamos decir, por ejemplo, 500 años antes de Cristo, 500 años, en distintos lugares del mundo, hubo periodos de iluminación espiritual, que generaron una matriz nueva y un pensar y un sentir distinto, como preanunciando lo que iba a pasar después. Miren lo que es. 500 años antes de Cristo. Confucio en China. El maestro que enseñaba a gobernar, ahí está el Analectas, pero que nunca le dieron un cargo. ¿Y saben lo que decía Confucio? Miren qué maravilla. Yo creo que esto explica todas las Analectas, todo. Dijo, gobernar es devolverle el significado a las palabras. Dice que cuando se desordena algo, cuando no hay gobierno, es cuando se pierde el significado de las palabras. Y lo que rompe el significado de las palabras es la vocación de la mentira, por la mentira. Esto es el kirchnerismo. Esto es relato. Miren, ese Confucio decía, hay que volver a resignificar. Es ser lo que se dice en el mismo tiempo, ser lo que se dice, no el discurso, sino el discurso que se corresponde con la acción, que es el llamado Cristo griego, como yo lo llamo, que es Sócrates. Ahí el mundo es bisexual, ahí los dioses son bisexuales, los dioses son muchos, pero la ética es una. Y esa ética se va a llamar arete. Miren qué palabra para Borges. Arete, la paideia. La educación consiste en la arete, que significa que excelencia del espíritu. La educación, en consecuencia, en la paideia y en los griegos, y sobre todo en Atenas, es el carácter. Miren qué distinto a los modernos que nos decían que nos tenían que poner conocimientos adentro. La verdadera formación de Aristóteles, Alejandro, que es el primer emperador de un orbe, de un mundo globalizado, es una formación de Aristóteles, pero la formación, lo que entendía alguien que formaba, no era en discursos, sino era en el carácter. En la templanza, en la voluntad, en la inteligencia, en la ciencia, está, pero también en la paciencia. Ese era un hombre de carácter. Y esa formación hace que alguien que a los 18 años ya fue un gran estratega y murió a los 33. Alejandro empezó a estar un poquito antes, 200 años antes. Si ustedes entonces van a ver, lo van a ver a Buda en la India, con el camino medio, con el camino del desapego, de evitar el sufrimiento y el dolor a través del desapego de las cosas materiales, y lo van a tener a Lao Tse, con el Tao, la búsqueda del sentido. Bueno, y lo van a tener. En el mundo judío lo van a tener al gran perfecto, al más, no es más cerca, al más extraordinario profeta que dio la humanidad, que es Isaías. Yo leí Isaías. Claro, yo lo leí, ¿entienden? Después de toda la formación que tuve. No leí Isaías y después contaba la historia de Alfredo Palacios, que él se hace socialista, porque su madre leía Isaías y le leía en voz alta. Isaías es en realidad un relato apocalíptico. ¿Qué es un relato apocalíptico? Porque hay muchos que me denotan, que me dicen que soy gorda, lo cual es cierto, y estoy orgullosa, porque yo no me voy a privar de comer bife de chorizo para satisfacer al kirchnerismo, ni a mis opositores, pero soy divina, soy extraordinaria, porque este arriba normal y todo esto, no sé, son claros. Me acordé
de Aníbal Fernández y me pierdo. Me quedo Con Isaías. con Isaías, ¿qué es el relato apocalíptico? Para que entiendan, ¿qué es apocalipsis? Es metanoia. ¿Qué es no, es transformación. ¿Está? Es final. Bueno, después los marxistas, de ser como Gramsci, va a decir lo que no termina de morir y no termina de nacer. Marx va a poner en el lugar de Dios, de esa metanoia, al proletariado. Y los liberales agnósticos van a poner la razón. Y los cristianos pondrán siempre a Cristo. Y los judíos pondrán al Mesías que viene, que es el mismo que viene para todos, no sé para qué discutimos tanto. ¿Está? Si al final vamos a estar todos juntos. Pero el relato apocalíptico es un relato de liberación, de emancipación, que tiene que ver con la vieja sabiduría antigua, que hay tiempo para demoler y tiempo para construir. ¿Está? Que para vos construir un orden distinto, interior o exterior, es decir, que vos para nacer vos mismo tenés que destruir tu propia sombra. Que cuando uno está traumado, etcétera, uno tiene que ir al fondo de uno mismo. Hay que demoler para renacer. Hay que morir para renacer. Este es el Apocalipsis. Cuando me dicen Apocalipsis tienen razón, yo creo en la metanoia. También creo Julia Cristeo y todos los grandes filósofos y todo, pero nadie entiende qué es Apocalipsis. ¿Entiende? Como no entienden, yo soy apocalíptica, es cierto. Es decir, hay metanoia. No es el fin del mundo, que se cae esto, es un proceso de transformación y movimiento a su vez de la conciencia de la humanidad. Si no sería todo tan aburrido, porque todos pensarían iguales hace 5.000 años, esto sería terrible. Entonces, y después, fíjense, como 500 años en distintas culturas hay distintas máscaras de lo mismo. De la búsqueda del sentido, del concepto de verdad judío, que tiene que ver con la confianza. Para los judíos, verdad es confianza. Para los griegos es veritatis, veraz. O sea que vos te podés equivocar, pero tenés que tener la intención, alguien veraz, alguien auténtico, alguien que dice lo que piense, que busca la verdad. No es que la verdad esté revelada. Pero para el mundo judío, y ahí viene el primer capítulo, porque esto para entender este libro un poquito, es confianza. ¿Y qué es una paradoja, como dice Totti? Una paradoja en realidad es una aparente contradicción que se resuelve en un nivel superior de confianza. A ver. La gran paradoja es la paradoja cristiana, que es que Dios, lo más poderoso, omnipotente, etcétera, haya entregado a la muerte a su propio Hijo. La cruz es la paradoja cristiana de que el más poderoso haya hecho morir a su Hijo en la cruz. Pero en realidad esa contradicción, ¿cómo? Si tiene poder, no evita, ¿está? Es una paradoja. Es la forma en que Dios salva a la humanidad y salva el dolor. Entonces se resuelve en un nuevo nivel de confianza. Lo que después Hegel también va a llamar a contradicción. Pero en religión todo es paradojal. El Tao es paradojal. Cuanto menos tenés, más libre sos. Cuanto menos necesitas, más rico sos. Cristo, el que entregue su vida la ganará. El que la cuide la perderá. Vieron que todo es porque está ligado con la libertad, está ligada con el desapego. Y nosotros tenemos una noción moderna de una libertad ligada con el apego. Con el apego a las cosas, con el apego a la materia, a la casa, a esto, a lo otro, al consumo, ¿está? Entonces esto es desapego. Y el primer capítulo, que yo les recomiendo que no lo lean los que no son creyentes, que empiecen por el segundo, que es divertidísimo, y ahora yo les hago el café con sal. Yo me voy a dedicar a los dos primeros, los otros, los griegos, y hasta Dostoyevski, creo que llega hasta el final. Ya empiezo con la modernidad, ahora estoy haciendo el segundo tomo, pero voy a hacer primero el contacto moral de la Segunda República. Esto empiezo con Abraham. Ustedes saben, para los que no saben, que Abraham es el padre de la fe, del monoteísmo. Es el padre de la fe. Es un tipo
paso. Y llega el tipo es Dios, ¿eh? ¿Entendieron? Porque si no, no se puede hablar así. Son tiempos, ¿cierto? El que no cree en literatura, de la mejor. Entonces, si yo puedo leer Dostoyevski, ¿por qué no voy a poder leer ahora la historia de la prueba de Abraham? De hecho, Temor y Temblor de Kierkegaard se funda en eso. Entonces, Abraham llega a los 70 años y viene el Dios único, Yahvé, o Jehová, dice algunos, pero es Yahvé en realidad, porque es el que va a fundar una nación, ¿no? Entonces, escuchame, tenés que dejar todo. ¿No te imaginas que un tipo venga, está en un momento obviamente místico, se deja todo, y la otra tenía 70 y pico, Sarai, dejen todo, las riquezas, todo, y vayan a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Ustedes van a fundar un nuevo pueblo y van a tener descendencia, y la promesa mía, que es lo que ellos no tenían, les voy a dar un hijo. Bueno, anda el tipo, larga todo, se imagina que hay que tener una fe enorme para largarse ahí al desierto. Llegan al lugar, de repente, bueno, ya espera, se vuelve impaciente. Y se acuesta con Agar, con la esclava. Pues esta Sarai no va a funcionar. Así que en una de esas son momentos de tentación y de negociación con Dios. Le dice, bueno, yo me voy a acostar con la esclava. Tiene a Ismael, que de ahí vienen los ismaelitas, que es parte de los musulmanes. Pero él le dice, no, el hijo de la promesa va a ser de Sara. Primero Sarai, después Sara, después del pacto de la circuncisión, ¿no? Y entonces, muy bien, salió Abraham, ya cumplió la promesa, ya está la descendencia, está en la tierra de Canaán. Y el tipo le dice, que es una voz interior obviamente, anda a sacrificar a tu hijo. No a cualquier hijo, porque era un tiempo en que los hijos se sacrificaban. O sea, era natural el sacrificio de jóvenes. En los rituales religiosos de esa época, ¿me entienden? Era el hijo de la promesa. Mira lo que hace Dios. Me promete algo, me desapego de todo. Espero, tengo paciencia. Y ahora, no cualquier hijo, el hijo de la promesa. Ese es el monte Oreb. Que cuando los que fueron a Jerusalén, pero si no les cuento, es divino. Jerusalén es lo más. Porque en un kilómetro cuadrado uno entiende la historia del mundo. Y entiende los conflictos. Y además dorada. Es una cosa que loca. Y nosotros mercamos con los árabes y nos vamos al muro y volvemos a la crucifixión, porque voy con una íntima amiga judía ortodoxa. Así que es lo más divertido de aquí. Nos peleamos con los griegos. Entonces ese monte donde está, miren, está el muro, que es el viejo muro del templo de Jerusalén, y 30 metros hacia adentro está la mezquita. ¿Por qué? Porque un sobrino de Mahoma, cuando toman y destruyen el templo, le pregunta en qué lugar estaba el Santo Santorum. En qué lugar estaba el Espíritu de Dios, se llama eso, de la alianza. Y un judío que trabaja para él le dice, y ahí construye la mezquita. Esta es la pelea entre los musulmanes y los judíos ortodoxos todos los años, que es terrible, ¿entienden? Porque los musulmanes le sacaron el lugar. Entonces lo único que tienen los judíos hoy es el muro. El muro que rodeaba el templo. Pero el lugar del templo, ahí donde está el Espíritu de Dios, está la mezquita. Ahí entendés todo. Y a 2 cuadras, pasar por los árabes que te venden cosas, ya está en la crucifixión. ¿Está? Y tenés los etíopes y los griegos que te pelean con las barras, se pelean con los franciscanos. Es divino. Y entonces, ese es el monte. El libro de Kierkegaard, Temor y Temblor, es el libro de un hombre que camina a obedecer. Porque fuera de Dios no hay nada después de tener esa experiencia. Pero que al mismo tiempo espera que ese Dios lo esté probando y no le esté ordenando. ¿Entienden? Camina en fe, sabiendo que va a obedecer, pero además esperando que Dios los releve de la obligación. Entonces hay unas, miren, creo que está en el libro, pero yo siempre digo, la fe, que además vivimos por fe, porque ¿qué sabemos para qué vinimos acá si no sabemos si vamos a vivir dentro de 2 minutos? Caminamos en fe. Esa fe es como caminar, la de Abraham, como bailar sin hacer nunca pie. ¿Entendieron? Una bailarina, imagen en el centro, el lago de los cisnes,
con una bailarina que no puede hacer pie. No tenés pie, vos vas caminando en fe. En realidad, chicos, hay que tranquilizarse. Dios no lo mató, no quería matarlo a Isaac, quería probarlo a Abraham. ¿Está claro? Todo el mundo dice, ¿cómo mató el hijo? No, es un sistema de pruebas. Es terrible. Porque Dios en la prueba de la fe es terrible. Y ahí yo llamo la libertad como obediencia. Miren qué paradoja. Hay que ser inmensamente libre, es decir, despojado, es decir, despegado para poder obedecer a Dios. Miren cómo se junta ahí libertad y obediencia, que parecen dos términos antinómicos, es decir, que se oponen. En realidad hay que ser demasiado despojado, demasiado libre, demasiado sin hacer pie para estar dispuesto y además estar esperando el relevo de la prueba. Es de ahí que Abraham, probado en su fe, es el padre de toda religión monoteísta. Y después tomo otro capítulo que es el más divertido de todo, que somos nosotros, que es el Éxodo. ¿Está? Ahí nace el concepto de libertad. Ahí nace. Wisorman te dice, el liberalismo nace en el Éxodo. Todo nace en el Éxodo. La Constitución, la historia del constitucionalismo nace en el Éxodo. Y van a ver que la República, y todo nace en el Éxodo, no hay otra cosa que el Éxodo. Yo no lo pongo al Éxodo como una historia real. Yo digo, es la mayor libro de literatura política de la historia. Esto sí lo daba y se va a notar cuando daba ciencia política y derecho constitucional. Yo digo, el tipo es un estratega. Y pongo a Dios, a Yahvé, como el mayor estratega político de la historia. El hombre descrito, no el hombre, el Dios descrito ahí, es el mayor estratega político de la historia, que retiene su poder y conduce al pueblo a la libertad. Ahora voy a explicar qué es este estratega, que es Yahvé. Mira, Yahvé agarra un día y dice 400 años de esclavos, nosotros llevamos por ahí. ¿Está? Porque guarda que ¿esclavos de quién? Del faraón. ¿Cómo hay que entender esto? ¿El faraón egipcio existió, no existió? No, señores. El faraón está dentro nuestro. El faraón está... Muchas veces las madres son grandes faraones, somos las madres, ¿eh? ¿Está? Está en tu casa. El faraón está fuera de tu casa. El faraón está en tu gobierno. Y el mayor faraón de la historia argentina, el PJ bonaerense. ¿Está? Todo es la voluntad de dominio de que seas esclavo. Esto es la figura del faraón. Por eso siempre, cuando uno se graba esto, entonces se entiende hasta personalmente, ¿eh? Yo si fuera psicoanalista trabajaría eso, porque lo que se trabaja en psicoanálisis son los faraones que tienen las personas. La historia de las madres, los padres, las abuelas, ¿vieron? Y la madre, un día una amiga dijo, ay, el día de la madre salían todas de misa. Y entonces lloraban las que habían perdido a su madre, la otra se hacía que lloraba. Y decía, ¿vos qué te pasa? Le dice la madre. Y yo lloro porque la tengo viva. Entonces, de alguna manera estos son los faraones. Teresita es una loca, es que mi amiga es tan peor que yo. Conclusión, 400 años de esclavo. Bueno, ya es bastante, dijo Yahvé, con lo hecho. Y le dice, voy a liberar a tu pueblo. Manda una zarza. ¿Saben qué es ardiente? Porque Dios quema. Porque al Dios ser luz y ser energía, quema. Es así de simple. Por eso Dios es fuego. Porque es energía, Dios es luz. Por eso si Dios te toca, te queda electrocutado. El mundo. ¿Entienden cómo es? Esto es así, que Dios es luz, que después decimos así, San Juan, así es simple, se cierra. Esa es la zarza. Entonces, un tipo, un tartamudo. ¿Quién es Moisés? Un tartamudo. Y el tipo le dice al tartamudo, vos vas a conducir a tu pueblo a la libertad. ¿Ustedes se imaginan que es una misión política? ¿Se dan cuenta que acá no hay una misión? Porque en ese momento no se diferenciaba entre religión, política, derecho, etcétera, todo junto. Esta es una misión política de llevar un pueblo a la libertad. Le da un tartamudo. Y el tartamudo dice, si yo no sé hablar, ¿te imaginas que conduciera al pueblo? Y le dijo, ¿por qué me elegís a mí? Si yo soy un tartamudo. Porque nunca te vas a creer Dios.
Un tartamudo nunca se puede creer Dios. Sí, pero yo como le voy a hablar, esto es un problema. Yo estoy traduciendo a Café con Ser, este diálogo que está ahí en el libro, que es maravilloso, pero esto es Café con Ser del Éxodo. Entonces me dice, bueno, dice, pero yo te voy a poner un, ¿qué voy a hacer? Entonces mañana te desesperas, lo voy a sacar de su casa, yo te voy a poner a Aarón, tu hermano, que sabe, es un intelectual. Me dice, ¿por qué no hacemos algo más práctico? ¿Por qué no le das a él? Porque seguro se creería Dios. Vieron que es una estratega que le da la misión al que tiene el corazón constricto y humillado, por ser tartamudo, y la traducción al intelectual. ¿Por qué no le da la misión? Porque por necio se creería Dios. Es una estrategia extraordinaria donde el propio Yahvé mantiene todo el poder. Uno, porque si no tiene la misión no sabe qué traducir, y de hecho cuando Moisés no está, Aarón se pierde y construye el becerro. Entonces yo, bueno, salen, señalan, vieron las 7 pestes, no me interesa eso. Lo que me interesa es que cuando el pueblo sale, que es cuando uno sale, cada uno póngase en su situación. Cuando sale de su casa, cuando sale del dominio de los padres. Yo me imagino cada situación, porque cada uno tiene yo soy sensible, dijo mi papá. La chica ingobernable tenía 2 años. No era para nadie, le iba a vivir sola atrás de la vida. Pero uno va saliendo. Cuando uno va saliendo, supongamos una separación, un matrimonio mala avenida, uno sale confundido. Uno no sabe a dónde va. Cuando uno sale de la casa de sus padres y dice yo voy a hacer mi vida, uno sale confundido. Uno siempre que sale a alguna forma de libertad, sale confundido y no sabe a dónde va. Siempre se sube a un tren que es una incerteza y a su vez una decisión. ¿Se imaginan ese pueblo que dejaba sus casas y que dejaba de ser esclavo? Que era duro, pero era cómodo. Es cómodo ser esclavo. Vos no tenés que trabajar por tu libertad, vos no tenés que pasar el desierto. Es duro, pero es cómodo. Esto se probó incluso en los pueblos esclavos, cuando no querían irse de sus amos. ¿Está? Porque en realidad tener amo es una comodidad, es una seguridad, y es una de las formas de alguna irresponsabilidad. Por eso a nosotros nos gustan los amos. ¿Está? El amo puede ser árabe, o puede ser de La Plata, no importa. No sé, si es insular y tiene la cara, no importa. Entonces, sale perdido. ¿Y a dónde van? Miren a dónde van. Moisés tampoco, salen confundidos. A mí me gustaba cuando la gente se movía en la calle, y yo decía, no violento, saliendo. ¿Vieron que la gente caminaba por Buenos Aires, ustedes por acá? La gente caminaba, les decía que caminar, iba marchando. Y yo les explicaba a los chicos, hay que hacer marchar, y no hablar, y marchar pacíficamente es empezar a salir. ¿Sabían lo que fueron a marcha, a dónde iban? No. ¿Sabíamos a la libertad? Sí. ¿Estábamos escapando de alguna forma de dominio? Sí. ¿Salíamos confundidos? Sí. ¿Seguimos confundidos? Sí. Entonces resulta que cruzan el Mar Rojo, lo agarra, qué sé yo, lo atrapan al faraón, ya está atrapado el faraón, ya está recontra atrapado. El faraón quedó de todo otro lado del Mar Rojo. Está el faraón momentáneo. Cristina, etcétera, tiene que terminar su mandato, pero ya fue, ya se debilitó, ya tuvo la plaga. El problema es que el pueblo, cruza el pueblo, y claro, Moisés es un pobre tipo que le va a pedir a Dios las instrucciones, guarda, y ahí está la diferencia con el faraón. El faraón dictaba la ley porque era lugarteniente de Dios. Este no, recibe la ley y está obligado por la ley. Y mira lo que le dice Dios. Tan elemental que es el fundamento de la libertad. Ustedes tienen que cumplir esta ley. No mentirás, no robarás, no usarás al otro. No mentirás, no robarás, no matarás, no dice que otra cosa, no usarás al otro, y después están todos los sexuales que lo podemos obviar.
Ahora, fíjense cómo esta ley que obliga desde arriba, que obliga al gobernante, obliga a Moisés y obliga al pueblo. Y cuando él baja, los tipos estaban impacientes. Entonces ya estaban impacientes y bueno, dice, y ahora que no tenemos más faraón, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando uno sale, siempre mira para atrás. Y si vuelvo, ¿entienden? Cuando te vas de tu casa es así, ¿verdad? Vos tenés tu casa ahí y decís, si vuelvo, muchos van y vienen varias veces, te dicen, y ahora no lo podemos sacar, ¿eh? Ahora el problema en la juventud es que no se va más. Ya no quieren ser ni libres. Y mi amiga dice que porque pueden hacer el amor en la casa, así que tengan cuidado, ¿eh? Que nosotros nos íbamos para hacer el amor. Esa es la tesis de una amiga de San Luis. Me parece que anda por ahí la cosa, che, no se van más. Tienen 30 y pico de años y andan viviendo con los padres. Muy bien. La gente ansiosa, impaciente, dice, dame otro becerro, dame un Dios, dame un mal. Porque este tipo no baja, 60 días, 40 días, nada. Pero dame algo a donde prenderme. Eso es malo. Eso es masa. Enseguida ya que terminó ya te masa. Es lo mismo, eran los del campo que le dije, ay, mira, los maridos son infieles, pero como los del campo ninguno. Yo me estuve en todo, y ahora se me va con Massa, que era el jefe de gabinete de Cristina Kirchner, cuando yo andaba por la ruta. Ustedes son de lo peor, y me aplaudían todos. Y entonces Ernesto Sanz dice, la única que puteé y aplaude a la gente. No sabés cómo los pegué a los de CRA, los mandé a... Entonces, quieren el becerro, no están impacientes. ¿Somos un pueblo impaciente, sí o no? Sí. ¿Cuándo se va a crear? El año que viene, le digo yo. ¿Se dan cuenta que el año que viene? Ahora, ¿qué me están diciendo? ¿Por qué no la volteamos? ¿Se dan cuenta que nosotros no cumplimos la ley? Yo sé que es asfixiante, todo faraón es asfixiante, pero lo votamos. Yo sé que es una condena justa. Y sí, bueno, pero la democracia es esa, ¿entendés? La democracia y la república no es golpista. Supone la paciencia. Y la paciencia nos enseña, fíjense la formación del carácter de los griegos, a poder fundar 100 años de república, que la rompimos por impaciente en el 30. Porque yo estoy hablando del 30. Pero más o menos es así. Estos son nuestros 40 días. Entonces llega un momento que este tipo rompe las tablas, lo agarra a Dios, y es muy impresionante porque le dice, bueno, aniquila este pueblo, que este pueblo no tiene nada. Moisés hartó de su pueblo, ¿te imaginas? Y el otro dice, yo lo aniquilo. Dios enojado, ya ve enojado, terrible. Pero ahí le agarra el terror, es su pueblo. Y en consecuencia hay un diálogo que es tan impresionante, donde Moisés, ahí es porque es enormemente humano este diálogo, ¿entienden? Entre Dios y el hombre. No es esta cuestión de la misa, de los curas allá arriba, sino que es un diálogo vivo, directo. Y le dice, ¿sabes qué? Han cometido tantos errores, lo han sufrido tanto, que si tú los quieres aniquilar, sácame del libro de la vida, yo no te acompaño. Moisés a Dios, se llama parresía. Yo no quiero ser. Yo no quiero ser sin mi pueblo. Porque él le dice, yo aniquilo a este pueblo y te daré un nuevo pueblo. Y él le dice, sácame del libro de la vida. Yo no soy sin mi pueblo. Y ahí Yahvé le contesta. Miren cómo se resuelven cuestiones que todavía estamos discutiendo. Yo los perdono, pero no los dejo sin castigo. Es el momento en la historia en que se diferencia el tema del perdón del tema del juicio. Y nosotros todavía discutimos si la justicia igual perdón y la impunidad está. Siempre tiene que haber perdón, pero siempre tiene que haber justicia. Cuando esto se trastoca, no hay libertad. Y entonces de alguna manera vuelven con la ley. ¿Qué quiero decir con esto? La traducción, en ese momento no se diferenciaba derecho y religión. La traducción laica, moderna, los modernos lo único que hacemos es hablar en otras palabras, con razonamiento de las mismas cosas en que creemos, porque la gente piensa como cree.
no piensa desde un pensamiento abstracto. La gente piensa sobre la base de las creencias que tiene y las disimula a través de otros sujetos. Pero no se puede creer y pensar de manera distinta. Se puede hacer un discurso del hipócrita, decir lo que no se cree y lo que no se piensa, pero no se puede pensar lo que no se cree. ¿Está? Entonces, las creencias son importantes. Por eso el liberalismo judío-cristiano, por eso el marxismo judío-cristiano, por eso hasta Nietzsche que es judío-cristiano. Porque aunque mata a Dios y cree en Jesús, dice, bueno, tenemos que ir a una ética y a una moral, pero cuando mató a Dios, la modernidad terminó en Auschwitz. Está terminando en la eventual tercer conflicto mundial que empezó a desarrollarse ya, que va a pasar en los próximos años, a partir del pacto militar ruso, chino y nosotros con Julio Ulloa Vigor acá. Entonces, ¿cuál es la traducción laica moderna? Y antigua, pero laica y moderna, de ese decálogo, de esos mandamientos? La Constitución. Cuando se separa el Dios de la sociedad, cuando se separa la religión de la política, esos 10 mandamientos que están acá, pasan acá. Es decir, es el conjunto de derechos y libertades y prohibiciones de las personas. Y se divide el poder para garantizar esas libertades. Pero la libertad se funda en prohibiciones, que no me vas a matar, que no te voy a robar, que no me vas a usar y que no te voy a mentir. Si no, no hay otro. Está idéntico aniquilado que la conquista de América no existe. Y esto es lo que yo trato de entender, que en nuestras más profundas creencias, la libertad nunca puede ser la libertad del placer al amor y a casar. Porque la libertad del pleno deseo es vacío. Si vos querés agotar algo, agotá el deseo. Porque te deja el vacío. Esa es la dicha. Si vos las mujeres vamos a comprar, una vez que compramos 2 pares de zapatos, compramos, creemos que estamos contentos, ¡tac!, viene el vacío. Cada vez que alguien consume algo de droga, perfecto, la plenitud, después viene el vacío. Alguien que se posesiona de las cosas, ¡tac!, después viene el vacío. Por eso cada vez se necesita más. Más maquillaje, más peluca, más vestidos, más plata, más dinero, más corrupción, y nunca se sacia. Para darse cuenta al final que ni los mocasines podés llevar en el derecho. ¿Está claro lo que es la libertad? Por eso es tan lineal finalmente la lógica pro eternitatis, como yo le llamo. Es lineal en el sentido de que Dios escribe derecho por caminos torcidos. De que la verdadera libertad está en no necesitar. Porque cuanto más deseas, más esclavo sos. De tus sombras, ¿sabes lo que son para Jung las sombras? El yo. Nuestras sombras son nuestras tentaciones. De cada uno sabe cuáles son sus tentaciones. La mía es la lujuria. Y la duda. ¿Ah? Ustedes ponen, uno será la avaricia, pero yo siempre quise ser madama de burdel, después me convertí. Después del siglo XIX, con pitillos, encaje, todas esas cosas me encantaban, yo no quería acostarme, Yo después que leí esto lo ilustré, pero cada uno tiene su tentación, uno lo sabe. ¿Está? El problema es que la sombra no te tome. Ahora, cuando la sombra te toma como país, te arrasa. Cuando cada uno tiene su becerro, cuando nadie quiere la ley, y cuando la sombra, fíjense que las sombras de Kiernan nos arrastran. Pero cuánto de las sombras de ese matrimonio duele, pero a su vez desdichado, profundamente desdichado. Miren la infelicidad de una familia que tiene un dinero incalculable, que no puede caminar por las calles, que deja hijos cómplices. Miren lo de Carlitos Menem. ¿Entienden? Finalmente es una tragedia griega.
Esta es la historia de tragedias, de desdicha, de familias desdichadas por ansias de poder y de dinero, y nosotros somos los esclavos, cómodos, estúpidos de este grupo de faraones. Y esta no es nuestra creencia, ¿está? Esta es nuestra tradición. Nosotros tenemos que volver a sentir para volver a pensar. Yo sé que no es fácil, porque los faraones siguen atrás, están los ejércitos, tal. Ahora miren, ya está. Yo llevo 20 años de lucha. La primera vez que investigué narcotráfico, año 96. El asesinato de Poliana. Lo llevo a los 60, que es la edad de la eternidad, porque es parecido a tercera edad. Y he visto crecer todo. Y se lo he seguido diciendo. Con más, con menos, más suave, más duro. Muchas veces gritándole para que entiendan que los niños iban a ser pobres, que iba a venir la droga, que la droga estaba tomando el... Pero ya estamos. Ya estamos. Hay una mínima y última oportunidad, que es disputar república o narcoestado. No se puede votar un corrupto, ni se puede votar un medio corrupto, les digo yo, cualquiera sea, porque el estatus de medio violado no existe. Está claro que hay mucha gente que tuvo que coimear, que hay que eximirla, porque un comerciante no podía exportar, no podía importar, no podía... Está claro que el Estado era corrupto. Ahora, tienen que caer esos culpables. Ahora, si ustedes votan el medio, dicen, pues, y usted tendría que ser más flexible. Ahora estoy siendo flexible, pero porque hay internas libres y diputadas. Entonces yo no me junto tanto. Uno, pero no me junto, ¿entendés? Porque la categoría de medio violado no existe. Ustedes se imaginan llegar a su casa y decirme medio violado. Nosotros somos una sociedad que nos gusta que nos gobiernen medio violadores, medio corruptos. No existe. No existe. Esa categoría es una ficción más, es un becerro más, que nos lleva a muchos candidatos que son lo mismo y peor, porque el piso es, y lo sabemos, pero no lo queremos ver. Ese debe ser más bueno porque tiene menos nariz, parece inteligente, parece joven. Está la superficialidad de nuestro juicio, es la comodidad nuestra como esclavos. Y ahora les toca a ustedes. Ahora les toca. Y les toca en serio. Ya nadie se puede hacer el distraído. Ya están en tu cuarto. Ya no estás encarcelado en tu propia casa. Ya no tenés calle. Ya no podés ver a tu familia o a tus amigos. Decidí si querés salir, porque es la última vez. Y si no, se clavó para siempre. Yo creo que nuestra generación tuvo demasiados errores. Demasiados errores. Y que pasamos de reconocer en un tiempo solo a las víctimas de la organización guerrillera para reconocer en otro tiempo solo a las víctimas de la dictadura, y que en realidad no reconocemos nada, que pasamos de venganza en venganza, pero nunca decimos cuándo vamos a volver a la ley. Es decir, y ahí se trata uno de los capítulos, y con esto termino, porque lo voy a cansar, lo estoy hecho más, no se pierdan, lo estoy tiene Cicerón. Es un diálogo. Cicerón escribe maravilloso, como el otro, ¿cómo se llama? El que escribió sobre Alejandro. Bueno, no me acuerdo. Ustedes no tienen esa falta de memoria. Amiga, le decía yo a mi empleada ayer. Amiga, no, mi secretaria. Amiga, vení, porque no me salía el nombre. Querida, no me salen los nombres de mi hijo, estamos 4 veces. ¿Te imaginas si me acuerdo los nombres de los maridos que tuve varios? Bueno, yo eso me acuerdo, viste que tenés memoria más atrás. Bueno, y Cicerón
escribe un libro que se llama La República, que no es la República de Platón. Es un libro que en las universidades nos enseñan. Es el último gran senador romano, el último cónsul y senador, el gran senador de la República Romana antes del cesarismo. Y escribe un libro que se llama La República, que es un diálogo, igual que Platón con el Critón y Sócrates, entre Escipión el africano, que son los escipiones los que van a dominar Cartago y finalmente van a ser los césares, ¿está? Los bellos imperios, y Lelio, donde Escipión le va preguntando ¿qué es la república? De la palabra res, cosa, pública del pueblo. ¿Qué es la república? Cuando le pregunten, cosa del pueblo. Le dice, y dime una cosa, Lelio, y cuando un hombre gobierna por sobre todos los hombres, ¿hay cosa del pueblo? ¿Hay res pública? Res, cosa, del latín cosa. Jamás puede haber cuando un hombre domina sobre todos, alias faraón, dictador, César o como se llame. O autoritarismo, cualquier forma. ¿Sí? Y cuando una facción gobierna, jamás. Porque cuando una facción se impone sobre un pueblo, la sociedad se vuelve facciosa, etc. Están los argumentos, está la transcripción, una pelea. Y entonces le hace la pregunta del millón. ¿Y cuando una multitud? ¿Y cuando una inmensa mayoría del pueblo y una gran multitud toma las decisiones en nombre de todos? Nunca hay menos república que en esa situación. Porque las multitudes y las mayorías suprimen y aniquilan a las minorías. Para que haya cosa del pueblo tiene que haber equilibrio del poder. Equilibrio del poder. La división de poderes. Porque solo cuando los poderes están equilibrados, vos tenés libertad. Si no tenés faraón. El faraón puede ser un dictador, el faraón puede ser una multitud, el faraón es el PJ. Por eso la provincia de Buenos Aires dice así: ¡ay, tenemos que salir de esta situación! Yo me voy a reír de ustedes un poco también, ¡ay, querida, tenemos que salir de la situación! Voy al conurbano y dice, porque esto es terrible, la corrupción es terrible. ¿Quién pensás vos que hay que votar? ¿A Scioli o a Massa? ¿Es verdad? ¿Así son las conversaciones? ¿Ustedes no se dan cuenta que son conversaciones de tarados? Bueno, esto es lo que hay que meditar. Fíjense cómo das vuelta al faraón. ¿Te das cuenta? Vos estás queriendo salir, pero vos haces esto. Las conversaciones son conversaciones inexplicables. Porque vos, alguien tiene que decir, pero ustedes estamos todos tarados, porque es una enfermedad. Es la enfermedad del faraón, es la enfermedad del esclavo. Cuando se otorga la libertad a los esclavos, los esclavos se van muchísimos después de que ahí es libertad. ¿Cómo es la 1813? ¿Es libertad total, no? Creo que sí. Sí. O libertad vientre, sí. Pero cuando se otorga, yo me voy a sentar acá, ustedes escuchan. Cuando se otorga la libertad, muchos de los mulatos, de los negros, se van a Uruguay. Porque cuando los patrones le dan la libertad, creen que los desprecian. Ellos ya no saben ser libres. Ellos son parte de esa familia. Entonces, de alguna manera, este no es el caso, porque esa es la gran familia, ¿no? Que en realidad volvemos a la gran familia. Estamos dejando la familia nuclear y vamos en realidad a una familia mucho más complementaria, mucho más grande, como fue la familia siempre. Incluso la familia de Jesús, cuando dice la madre, tú no eres mi madre, él no es mi hermano, la familia mía es la que cree en las cosas en que yo creo, así que incluso la familia de Jesús no es nuclear, es moderna. Pero lo que está claro es que nosotros tenemos que salir y tenemos que ir a la ley. Y lo que sabemos es que hay un pensamiento que no es republicano. UNED tiene muchas debilidades. Las debilidades históricas que ha tenido resistirse a un modelo francamente autoritario y francamente faraónico. Con métodos, cuando uno es decente frente al que es indecente, el que no tiene reglas te mata. Así va a ser los chinos con nosotros, no saben. Exacto.
El que no tiene reglas, cuando vos jugás con reglas, el que no tiene reglas te mata. Porque no tiene reglamento y no hay juez. ¿Está? Entonces, frente a eso igual se ejerció una resistencia. Ahora, quizás, y se lo digo en serio, el último intento, que hay que ampliarlo más, también estoy de acuerdo, es el último intento por evitar el narcoestado final. Si ustedes no, bueno, el caso Zulia acá, está tomada la Argentina, está tomado el poder. Y no es, el otro día estuve con 200 empresarios, amigos míos, de apellidos, pero ilustres, que no les digo, que ustedes son ricos y que van a tener poder frente a un narco que te venga a decir, querido, mañana te busco con la escritura en la estancia y te va a pagar bien, pero vos no vas a decidir dónde vivir. ¿Está? Porque ahí no se pregunta, ahí se ordena. Cuentan que en Medellín, que ahora está todo, la zona del Tigre está con todo lavado de dinero de Medellín, yo no sé, y de Nordelta, pero me contaba una amiga que había vivido la época de Escobar Gaviria, que era el famoso narco de Medellín, que ahora es Cartel del Valle, que está en Nordelta, el mexicano en Pilar. Y viven todos ahí, porque ahí viven, les gusta vivir ahí. Y los aguantaderos, y las cosas, y los bancos, y los lavados están en Puerto Madero, que está al lado de Vudú. Porque esta es la revolución de Puerto Madero, muy gracioso. La revolución de izquierda de Puerto Madero. Entonces me contaba que entraba Escobar Gaviria a los boliches, supongamos acá Bahía, y decía, a partir de ahora se toma, se consume todo. ¿Y qué familias muy viejas y conocidas de Medellín, pero más empobrecidas, empezaron a mejorar de fortuna? Porque fueron vencidos por Escobar Gaviria. En el sentido de que empezaron a formar parte de los negocios de Escobar Gaviria. Y los hijos de los sicarios de Escobar Gaviria iban a los mejores colegios. Y entonces empezaron a ser amigos de los amigos de la vieja sociedad de Medellín. Y así se apoderó del Partido Liberal, hasta matar al candidato al presidente. Y así llegó a ser senador de la República, y un 60% del Parlamento colombiano fue narco. ¿Entendés? Acá lo tenemos a Aníbal Fernández, votó por el 54. Es decir, nosotros ya empezamos. No es broma. Cuando yo estoy diciendo narcotraficante a alguien, estoy diciendo narcotraficante. ¿Se dan cuenta que no puedo hacer una acusación de un delito así? La escuela tiene Jardín, lo sabe todo el mundo. Por eso dice que me va a matar, pero no me puede matar. Si de la DEA, la España, todos los organismos secretos, lo que querían pasarlo era Aníbal Fernández. ¿Ustedes creen que por qué dejó de ser jefe de gabinete para ser senador de la provincia de Buenos Aires o ministro de Seguridad? Porque la inteligencia del mundo le dijo que hay que sacarlo al narco. Eso sí, primer senador por la provincia de Buenos Aires con juez. ¿Está? Bueno, los buenos no tienen esos bigotes, no da Massa disimula mejor. Entonces, esta es la gran cuestión. Dijeron que el libro no tiene nada que ver con la política, pero tiene todo que ver con la política. Nos llama la elección, nos llama la responsabilidad. Y si ustedes quieren hacer una cosa, yo voy a esperarlos. Pero yo también no sé si me voy a presentar de candidata a presidente. Porque yo voy a esperar si el pueblo en realidad quiere trabajar por su libertad. Porque no se puede disputar con el 10%, con el 15%, con el 20% y después que te tumben a los 2 días. O este pueblo decide salir a la libertad, bueno, queda muy claro. Pero yo ya no hay más diabetes, ya no me lleva la vida. ¿Está? Este pueblo ya no nos lleva la vida. Ustedes tienen que decidir si quieren vivir. Local y concejal local que hace posible este evento, así que les agradecemos a todos ustedes que han venido, y ahora Lelita va a firmar libros de lo que
Al techo.